Ajonjolí de todos los moles. Ya se veía venir esto, ¿no? Ya salieron con los fideicomisos, no se tocan. Sí, y se vuelve a hablar del tema de las pensiones, ¿no? De jueces, sobre todo ahí de los trabajadores y de las pensiones. Entonces, sale ayer un comunicado de la Suprema Corte de Justicia, vamos a ver algunas de las partes, en donde dice: la extinción de los fideicomisos sí afecta a los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial. Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales. Dice, por otro lado, que los derechos tutelados en estos instrumentos normativos no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras del Poder Judicial que ya cumplen con requisitos establecidos, reglas de operación, etcétera, ¿no? El personal operativo del Poder Judicial dice que representa un 60% de la plantilla y es el principal beneficiario de estas prestaciones. Eso dice la Suprema Corte. Y también dice que la extinción del fideicomiso limita, por tanto, la operatividad del Poder Judicial y con ello el derecho al acceso a la justicia, que ahora vemos que se cumple tanto. Sí, y que el propio senador Emilio Álvarez y Casa lo dijo de una forma más sencilla, menos rebuscada. Dijo, sin fideicomisos no hay justicia. Así lo mencionó. Si les quitan los fideicomisos a estos señores y señoras de la justicia, no van a aplicar lo que les corresponde en derecho porque van a estar sometidos como si los fueran a dejar en la calle. Y claro que los de la Corte dicen que son conquistas. Pues claro, conquistaron todo eso en el régimen neoliberal, esos privilegios. Y bueno, pues hay que destacar que la Auditoría Superior de la Federación en su momento hizo una observación. Están ocupando el presupuesto corriente anual para todas sus prestaciones, las pensiones, las conquistas laborales de la base trabajadora, y tan tienen dinero que les está alcanzando para seguir guardando en esos fideicomisos. Entonces, si los quitas, no vas a afectar el gasto corriente. Sí, hablan de varios años. Sí, que están garantizados. Estos son cochinitos, ¿no? Que los van engordando y que sí sirven para ciertas prestaciones, por ejemplo, la remodelación de las casas y todo eso, son privilegios. Y es lo que dice el presidente, no se preocupen. Porque además esto funciona como el teléfono descompuesto y las campañas de desinformación, pues sí tienen sus efectos, ¿no? Algunos trabajadores dicen, no, es que si quitan los fideicomisos, entonces mi sueldo se verá impactado y mis prestaciones, mis pensiones. Claro, ese es el objetivo un poco, ¿no? No va solamente con la intención de llegar a la opinión pública en general, sino de generar un enrarecimiento al interior del Poder Judicial, como lo vimos exactamente en el INE y que luego derivó incluso en manifestaciones, ¿no? Que además fueron apoyadas por los partidos de oposición, la gente de Claudio X González, etcétera, ¿no? O sea, un poco es la misma ruta crítica que se está siguiendo en este caso y no extraña, siempre hay campañas, ¿no? En un sentido, en otro, nos vamos acomodando dependiendo de dónde están nuestros intereses políticos. Llamó la atención hoy que el presidente recuerda un artículo ¿de qué era? ¿De Nexos? De Nexos, sí. De esta revista en donde... De Ortiz Mayagoitia, en donde recupera el propio texto, consideraciones de Aguilar Camín y de otros que hoy son los grandes críticos de lo que está pasando y que en ese momento justamente decían pues que los gastos, el presupuesto del Poder Judicial era extraordinario y que además no correspondía con la eficacia de este poder. Y más si lo comparas con otros países, ¿no? Con Estados Unidos o con Chile, pues resulta que pues tenemos una corte muy cara. O sea, ya hacía las cuentas, Hamlet Almaguer, a quien vamos a entrevistar, nos cuesta 500 millones de pesos por ministro o ministra. Entonces, pues no es poca cosa. Además es dinero público y nunca ha habido una verdadera rendición de cuentas. Hoy en día dicen, necesitamos el dinero, pero nunca ha habido transparencia de en qué lo ocupan. Y claro que les molesta que se sepa lo que tiene que ver con excesos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar primero la postura del presidente. Sí, no, o sea, vamos a ver esta partecita donde lee ese artículo de 2010, me parece, o 2014 por ahí. Pues otra postura, ¿no? Con respecto a la que estamos viendo el día de hoy repetirse en medios de comunicación. Vamos a ver. Noviembre de 2010. Nexos. Léase
Aguilar Camín, porque además es la redacción. El director entonces, fundador, ¿no? Era Héctor Aguilar Camín. Ah, están los académicos, mire. Carlos Elizondo, ese nos quiere mucho a nosotros. Él es uno de los, como Sheridan, como Aguilar, como Krause, hablan sobre los gastos de la Suprema Corte de Justicia. Gracias a esta numeralia sobre los gastos de la Corte, que en el año 2009 el costo de la Suprema Corte mexicana fue de 3.244 millones de pesos, mientras que el gasto de la Corte colombiana para el mismo periodo fue de solo 107 millones, 3.3 de la mexicana, mientras que la Corte peruana costó 93 millones, solo 2.9% de la mexicana. ¿Acaso esta enorme diferencia presupuestal se justifica en términos de carga de trabajo y eficiencia? La respuesta es no. En ese mismo año la Corte mexicana resolvió 4.308 casos, pero la de España resolvió 15.851 y la de Perú 8.957. Por último, en cuanto a la obesidad burocrática, proclaman la obesidad y están a favor del libre mercado y en contra de los monopolios, siempre y cuando no se trate de sus intereses. Aplican sus recomendaciones, pero en los bueyes de los compadres. Por último, en cuanto a la obesidad burocrática, la Corte mexicana es también la que más funcionarios tiene, 3.116, mientras la Corte estadounidense tiene 483, la española 278, la canadiense 209, la peruana 175, la alemana 167 y la colombiana 146. Bueno, pues estos mismos ahora ya cambiaron. Bueno, pues ahí estos contrastes ya, pues vamos viendo los datos, ¿no? Sí. Vamos a hablar con el diputado Hamlet García Almaguer, que nos dicen que ya se encuentra por ahí. Hola, buenos días, diputado Hamlet. Ya. ¿Cómo están? Azul, Jorge, qué gusto saludarles y a toda la audiencia de Mañanera 360. Bueno, a ver, vámonos directo con estos señalamientos que hace la Suprema Corte. El recorte de los fideicomisos sí afecta la operación y sí afecta pues la posibilidad de pagarle a los trabajadores. Diputado, háganos la aclaración de sobre qué es sobre lo que se está recortando. Pues así como le hace la Corte, primero vamos a la forma antes de a la sustancia. Y en la forma, Azul, Jorge, a mí me llama mucho la atención que este sea un comunicado, dada la trascendencia del tema, que no esté firmado. Yo no veo ahí la firma de la presidenta de la Suprema Corte, que a la vez preside el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces no entiendo si es un comunicado de ella, si es un comunicado que fue votado por los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco veo sus firmas, o si es un comunicado que redactó quien dirige el área de comunicación social de la Corte. Además, en la página oficial de la Suprema Corte aparece este contenido, pero aparece con el título de tarjeta informativa. No sé si sea un documento interno y lo expulsaron a la opinión pública, o cuál es, digamos, el formato para emitir esta opinión. Y yo creo que es un momento de tener valor. Cuando votamos la desaparición de los fideicomisos en la Comisión de Presupuesto,
pues lo hicimos de viva voz, de manera nominal, uno por uno, y además firmamos las cédulas. Entonces ahí están nuestros nombres y nuestras firmas de quienes votamos por la desaparición. ¿Y por qué no están los nombres y las firmas de quienes quieren defender esos lujos, privilegios y excesos? Pues ojalá que den la cara y nos digan quién es el que está asumiendo esa comunicación. Y ahora sí, en la sustancia, pues comentarles que los propios títulos de estos fideicomisos nos dejan con toda claridad evidencia de que se trata de servidores públicos superiores, que ellos quieren hacer pasar como trabajadores. En su interpretación, pues los ministros de la Corte y los magistrados de circuito y los jueces de distrito son la clase trabajadora del Poder Judicial de la Federación, y los mandos superiores, que son los que tienen acceso a estos fideicomisos dorados. La Auditoría Superior de la Federación, en sus informes desde 2018, emitió una opinión, una recomendación, una observación en la que señalaba que en el fideicomiso de mandos superiores del Poder Judicial Federal tienen garantizados 72 años de pensiones, y que en el caso del fideicomiso para jueces y magistrados tienen garantizados 100 años de pensiones. Así como el presidente hizo un comparativo con la Suprema Corte de Estados Unidos y de otros países, no creo que exista un país en el mundo, así sean las potencias mundiales, que tengan en sus arcas recursos suficientes para garantizarle 100 años de pensiones a su pueblo. De hecho, es un problema mundial el tema de las pensiones por el envejecimiento de la población y la baja natalidad, salvo en algunas regiones de África y algunas de Asia. Pero tenemos este exceso en el Poder Judicial Federal. ¿Qué es lo que dijo la Auditoría Superior? Que los fideicomisos que fueron constituidos con un fin lícito, cubrir estas pensiones, otorgar estos beneficios, arreglarle sus casas a los jueces y magistrados, hay un fideicomiso para eso, que tiene 76 millones de pesos, no están siendo utilizados para esa finalidad, sino que están siendo utilizados como un método de ahorro. Y bajo la teoría del interés compuesto, porque los dejan ahí en el banco a plazo o los invierten en CETES, pues ahorita las tasas están muy altas, estamos en 11.25 la tasa de referencia. Pues eso implicaría que este cochinito dorado del Poder Judicial no va a ser otra cosa más que engordar. Si se constituye un fideicomiso, pues se le tiene que dar ese uso. Te pongo un ejemplo que es muy trascendental para la comunidad artística y cultural del país. El Fidecine, por ejemplo, donde se depositaban los recursos, creo que eran 2 o 3 pesos por cada boleto de cine comercial que se vendía en el país, año con año se utilizaba, sí, para una burocracia dorada, para excesos y para privilegios, pero también cuando ustedes veían películas mexicanas, ahí salía hasta abajo el logo, es decir, esos recursos se estaban utilizando para generar cine. Y la gran duda aquí es por qué los fideicomisos del Poder Judicial para pagar pensiones no se están utilizando para pagar pensiones. El 95% de los recursos no vienen de estos fideicomisos para pagar esas pensiones, sino del presupuesto de cada año. O sea que los ahorros siguen creciendo, claro, y de lo que desde la Cámara de Diputados se les aprueba es lo que utilizan. Ese punto tan sencillo es el que nos comprueba que no están en riesgo los derechos. Porque los derechos no dependen de lo que está depositado en los fideicomisos, no lo han utilizado para garantizar esos derechos, y además tenemos los números de cuántas personas han tenido beneficios o retribuciones a través de esos fideicomisos, y no pasa de 600, Azul, Jorge. Ahora, no son de las decenas de miles de trabajadores, perdón. Ahora bien, estimado diputado, ustedes están planteando un doble recorte y esto no se ha observado con detenimiento. Por un lado, están diciendo, a ver, de esos fideicomisos que desaparezcan 13, de 14, ahí hay más o menos 15,000 millones de pesos, pero por el otro lado está el presupuesto general que pide el Poder Judicial para la operación el siguiente año. Está solicitando la ministra Norma Piña por ahí de 85,000 millones. ¿Cuánto consideran ustedes que realmente necesitan para operar en el Poder Judicial? Ahí va a venir un recorte de cuánto más. Y la otra es, pareciera que ya encontraron la vacuna, porque la oposición dice, perfecto, los de Morena y sus aliados que hagan lo que quieran y nosotros vamos a ir a poner una controversia y a decir, definan ustedes, ministros, califíquense el examen, y van a acabar diciendo que pues esto no es válido. Bueno, si hablamos de necesitar, yo creo que no necesitan ni la mitad de esos recursos. Si el Poder Judicial Federal, la cúpula, estuviera integrada por personas que siguen los principios de austeridad y eficiencia en el gasto, pues necesitarían la mitad.
El ajuste que estamos considerando, estamos cruzando los números, haciendo tablas, calificando las partidas, es por cerca de 15,000 millones. Mira, aquí vemos el modus operandi del Poder Judicial Federal. La línea amarilla, solo que es muy tenue, es la línea del gasto. La línea roja es la línea del presupuesto autorizado y la línea azul es lo que pidieron. Entonces, la Corte y el Poder Judicial siempre piden más de lo que necesitan, ¿no? Es una práctica común. Pero luego vemos cómo la línea roja y la línea amarilla estuvieron empatados más o menos desde 2001 hasta 2012, con algunas pequeñas variaciones, un par de miles de millones de pesos por año que no se gastaban y los iban guardando. El salto se da en el último trienio de Peña, cuando la corrupción estaba desatada. En el año 2016, 2017 y 2018, el Congreso les aumenta exponencialmente el presupuesto, ya eran presupuestos superiores a 90,000 millones de pesos al año, pero solamente gastaban cerca de 80,000. O sea, cada uno, 2016, 2017 y 2018, guardaron 30,000 millones de pesos que no ejercieron. Y si hacemos la suma desde el año 2000 hasta el año 2023, estamos hablando de 60,000 millones de pesos subejercidos. O sea, el Poder Judicial no puede quejarse de que está en inanición. Esto es lo que ha hecho durante más de una década. ¿Qué hicieron con esos recursos? Pues se construyeron ciudades judiciales. De hecho, un cercano operador del ministro Luis María Aguilar fue destituido, inhabilitado, se le abrió un proceso porque le encontraron millones de pesos en su cajuela y él era el encargado de la construcción, bueno, de los concursos para la construcción de estas ciudades judiciales. ¿Qué más hicieron? Bueno, pues constituir fideicomisos. En ley solamente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal está uno, y los otros, bueno, pues fueron por decisiones de carácter administrativa. Entonces, eso es por la parte de cómo juntaron el dinero. Sobre lo que me preguntas de los recursos, de las impugnaciones, en la discusión de la Comisión de Presupuesto, por una cuestión estratégica, pues le solicité al presidente de la comisión que no aprobáramos esto en fast track. La comisión fue el martes, que no lo subiera a pleno el miércoles. Se lo tiene que enviar a la mesa directiva y luego la mesa directiva dárselo a conocer al pleno y luego votar. Sino que dejáramos pasar por lo menos 24 horas, que es el pretexto con el que la Corte anuló el plan B, para que la oposición tenga oportunidad de leer el dictamen. Por esa razón vamos a votar hasta el martes de la siguiente semana. Pero sabemos que aunque hemos cumplido con todas las formalidades, y esta es una norma justa y es una norma que va a permitir eficientar el gasto, lo real es que los ministros, jueces y magistrados se van a convertir en juez y parte, porque van a defender sus lujos, privilegios y excesos con uñas, con dientes, con garras y con sentencias. Eso es lo que va a pasar en las próximas semanas. Pues bien, diputado Hamlet, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles. Creo que ha sido muy, muy revelador justamente esta gráfica que nos presentas. La vamos a analizar con más detenimiento, pero estaremos pendientes de todo lo que será este proceso. Te agradecemos muchísimo tomarnos la comunicación. Gracias, Azul. Me faltó decirte que la gráfica es de México Evalúa, que es una organización que para nada vive a la cuarta transformación. Sí. Gracias, buen día. Buen día. Muy interesante que sea de México. Así es. A ver cómo la refutan, ¿no? Si son los que juegan del lado conservador. Y bueno, a propósito de temas de justicia, ya lo habíamos comentado, salió el tema de aborto, nada más. que se está diciendo por parte de un tribunal colegiado que se debe verificar el tema de la sentencia y que se juzgue conforme al Código Penal entonces vigente en Baja California cuando fue el asesinato de Colosio. Lo que dijo el presidente y es relevante es que va a buscar a través de la Secretaría de Gobernación si se puede interponer algún recurso por parte del Ejecutivo para pues que no sea esta liberación el próximo año como se tiene planteada, ¿no? Y además algunos están diciendo, García Soto, Riva Palacio, que esto tiene que ver con una estrategia del gobierno federal de sacar a Aburto y utilizarlo para golpear en las campañas, utilizarlo en contra de Salinas y todo esto, ¿no? Exacto, y dice el presidente que creo que es por lógica elemental, sí, como nuestra relación está tan buena con el Poder Judicial, entonces podríamos hacer esto de manera confabulada.
No, es interesante todo este tema. Vamos a ver también cómo evoluciona. Por lo pronto se informa que se va a revisar. Y vamos con más información porque es importante, tenemos poco tiempo y es importante ver qué fue el informe de Semarnat con respecto a este derrame en el río Sonora y todo lo que se está haciendo ahí. Si nos damos cuenta, ocupa para estrategia de comunicación 32.4 millones, 4 veces más de lo mayor entregado directamente a los afectados en cuestiones de salud. ¿Y qué es cuestiones de comunicación? Pues los spots, esta estrategia de comunicación que hacen Cinemex también es de Grupo México. Spots que salieron donde se contaba en esos spots que ya había una remediación ambiental. El 6 de agosto de 2014, en el estado de Sonora ocurrió el desastre ambiental más grave de la historia de la minería metálica en México. La empresa Buenavista del Cobre de Grupo México derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del río Sonora, lo que afectó a miles de personas de 8 municipios del estado. Para llevar a cabo la remediación, reparación y compensación de los daños ambientales y a la salud humana, así como para reparar los daños materiales de las personas, Grupo México celebró un convenio con la Profepa en el que acordó crear un fideicomiso con un fondo de 2,000 millones de pesos iniciales. Entre los pagos realizados con cargo al patrimonio del fideicomiso se encuentra la planta potabilizadora que se instaló en la localidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe, con un costo de 4.7 millones de pesos, la cual operó durante solo 2 años debido a la falta de recursos. Otras 9 plantas fueron instaladas en la región, producto de la coordinación directa de Grupo México con la Subdirección General Técnica de la Conagua, las cuales no fueron instaladas en su totalidad y de las cuales solo una operó durante un mes, la de San Rafael de Ures. Sin haber atendido los impactos causados al ambiente y a la salud, en 2017 decidieron extinguir el fideicomiso. Sin embargo, en 2020, una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los actos emitidos por la autoridad administrativa, que tuvieron por objeto la reparación y compensación ambiental, violentaron el derecho a la información y consulta de las comunidades afectadas al no darles participación en asuntos que pudieran afectar su derecho al medio ambiente sano. Es por ello que la Suprema Corte ordenó emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas impuestas y un nuevo resolutivo en materia de remediación, previo diálogo con los afectados, dejando sin efectos el convenio de extinción del fideicomiso Río Sonora. La operación del fideicomiso requiere la instalación de un comité técnico con participación de representantes de la empresa, quienes han ignorado en diversas ocasiones las invitaciones de la autoridad ambiental para sesionar y reiniciar labores. Asimismo, Grupo México ha sido omiso ante las solicitudes de Nacional Financiera para reincorporar al fideicomiso los recursos que le fueron entregados por el convenio de extinción del mismo. Han pasado 9 años de ese gran desastre y los pobladores de la cuenca del río Sonora exigen justicia. El 4 de julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan de Justicia para Cananea, conformado por 5 ejes, entre ellos el de salud ambiental y derecho al agua. A partir de ello y ante la demanda de la población afectada, que se integró en comités de cuenca, la Semarnat a través del IMTA y el INEC elaboró el dictamen diagnóstico ambiental del río Sonora, un esfuerzo del Gobierno de México para generar evidencia técnico-científica y garantizar el derecho a un medio ambiente sano para las comunidades ubicadas a lo largo de los más de 400 kilómetros de río. Entre sus resultados, demuestra que el desastre no fue un accidente, sino una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1. Da cuenta de la presencia actual de contaminación en agua, aire, flora y fauna, además de metales pesados por arriba de la norma. Los muestreos de sedimentos, agua superficial y suelo demuestran que las altas concentraciones de metales encontradas en ellos están asociadas con la actividad minera y el derrame de 2014. En el caso de la presencia de metales en agua superficial, estos rebasan el límite establecido para los criterios ecológicos como fuente de abastecimiento de agua potable. Además, la presencia de mercurio en agua y sedimentos del río es muy significativa, pues este metal no se encuentra de forma natural en la geología de la zona.
Se presentan resultados relacionados con daños en artrópodos y específicamente polinizadores, que reflejan cómo se pierde la biodiversidad conforme se reduce la distancia con respecto al sitio del derrame y al polígono de la mina. La actual Semarnat no acepta que se remedió el daño ambiental que causó Grupo México. El derrame no fue un accidente. El gobierno de la República se debe al pueblo y a las comunidades de la cuenca del río Sonora. Continuará con el trabajo y el diálogo hasta lograr justicia social y ambiental en la región. La actual Semarnat no aceptamos que se remedió el daño ambiental que causó Grupo México. Por instrucción del presidente, en julio de 2021 volvimos a estar en territorio porque la gente le hizo llegar al presidente que tenía una necesidad porque su ambiente estaba contaminado, pero también tenemos a compañeras y compañeros enfermos de salud por un ambiente que no es sano. El derrame no fue un accidente, no lo aceptamos como un accidente y continuaremos impulsando la justicia social y ambiental en la región. Pues toda una simulación la que se hizo, no se reparó el daño. Sí. Este fideicomiso le tendrían que haber inyectado 2,000 millones, solo 1,000 y acabó el dinero en Cinemex. O sea, sí, exacto. O sea, de lo que se puso para hacer ¿propaganda? Comunicación, propaganda, no para dar apoyos a los directamente afectados. Esto es increíble que esto haya pasado, pero muy importante aquí la postura porque finalmente es no solo el reconocimiento de que no hemos llegado a la reparación, de que hay que seguir en ese sentido, de que se consiguió además revertir cosas que ya había ganado como terreno la propia empresa por conducto de autoridades de administraciones anteriores, ¿no? De la Profepa, por ejemplo, ajá, en donde decían, no, sí, ya, Grupo carpetazo. México ya cumplió, carpetazo, se logra revertir eso y bueno, estamos en ese camino, es parte de lo que nos informan el día de hoy y ya nos tenemos que ir. Jorge Armando ya nos está cayendo machete. Vemos lo de Miguel Arzate, los sondeos, ¿no? No, creo que no nos va a dar tiempo, no, se lo vamos a deber para mañana nada más. Llegaron los mexicanos de Israel y el presidente informa que se va a construir un puente aéreo desde otros países. Está buscando de qué países de Europa porque está muy crítica la situación, pero sí se van a sacar a todos los mexicanos. Son alrededor de 1,000 todavía que quieren regresar a nuestro país. Así mañana le detallamos. Van a agilizar esta salida. Así es. ¿No? A través de Europa, un puente aéreo. Se requieren más aviones sin duda. Y nos despedimos. Somos Azul Azaga y un servidor, Jorge Armando Rocha. Hasta mañana. Buen día.